Si te gusta este contenido no olvides darle like y suscribirte. Capítulo 1. Ding. Enlace con el anfitrión completado. El sistema se está iniciando. Ding. Escaneo del sistema finalizado. Implantando personaje. Ding. Implantación de personaje exitosa. Bienvenido al mundo de My Hero Academia. En el instante en que Shin abrió los ojos, todo había cambiado. Ante él ya no se hallaba su familiar escritorio negro, ni el viejo ordenador ligeramente amarillento, ni la taza de Pikachu mellada que había usado por años. En su lugar, se encontró de pie en una calle bulliciosa, flanqueada por rascacielos desconocidos cubiertos de carteles japoneses. La gente se apresuraba en todas direcciones, cada uno comenzando un nuevo día de su vida. ¿Dónde estoy? Shin miró a su alrededor con la mirada perdida, murmurando para sí mismo. Ding. Este es el mundo de My Hero Academia. Apenas la voz se desvaneció, un tono electrónico, extrañamente ajeno pero resonante, vibró en su mente. Tú. Las pupilas de Shin se contrajeron bruscamente y su respiración se aceleró. No me digas, ¿eres esa cosa del ordenador? Apenas 5 minutos antes, Shin estaba inmerso en un juego cuando, de pronto, una caja de chat negra apareció en la pantalla. Una docena de grandes letras rojas resplandecían en ella. ¿Quieres comprender el significado de la vida? ¿Quieres vivir de verdad? Y debajo, solo una opción. Sí. Pensando que era algún tipo de broma emergente, Shin apenas le echó un vistazo antes de hacer clic en sí para poder volver a su partida. Al instante de hacerlo, todo se volvió oscuro. Una extraña voz electrónica resonó en sus oídos. Y luego, esto. Varias solicitudes. Sí. Jaja, la boca de Shin se crispó mientras se pellizcaba la mejilla con fuerza para comprobar si estaba soñando. Su rostro se ensombreció mientras murmuraba, con voz temblorosa, ¿My Hero Academia? Sí. No estoy soñando, ¿verdad? Preguntó de nuevo, aunque ya conocía la respuesta. Según la situación actual, el anfitrión no está soñando. ¿Estás loco? ¿Por qué me arrastraste aquí? Shin se golpeó el pecho, exasperado. Él era solo una persona común. De repente, verse en un mundo lleno de superpoderes hizo que su cuerpo entero se tensara de pavor. Una parte de él incluso deseaba desmayarse y que todo resultara ser una ilusión. El anfitrión hizo clic en sí. Maldita sea, solo había una opción. ¿Qué se suponía que debía hacer, no decir sí? La voz de Shin se alzó, atrayendo miradas curiosas de los transeúntes. Sintiendo sus ojos sobre él, se movió incómodo, miró a su alrededor y finalmente se deslizó por una calle lateral más tranquila. Se desplomó en un banco con un largo suspiro. Inclinó la cabeza hacia atrás para observar las nubes que se deslizaban por el cielo. Supongo que no me queda más remedio que aceptar mi mala suerte, murmuró tras un largo silencio. Quiero decir, ¿no deberías al menos darme alguna forma de protegerme? Shin se enderezó, apoyó el codo derecho en la rodilla y apoyó la mejilla en la palma de la mano. Recordando las novelas web que había leído, preguntó esperanzado, ¿hay algún tipo de paquete de inicio o habilidad tramposa? No. Oye, ¿piensas enviarme a la muerte sin más? Shin comenzó a protestar, pero en ese instante, un panel translúcido se materializó frente a él. Nombre. Shin. Personaje implantado. Uchiha Madara. ¿Qué significa esto? Shin miró fijamente los 4 caracteres llamativos, Uchiha Madara, y preguntó con confusión. El anfitrión ha sido implantado con el personaje Uchiha Madara. Todos los preparativos han sido completados. ¿Uchiha Madara? ¿El Madara de Naruto? Sí. Entonces, ¿no debería estar en el mundo de Naruto? Shin parpadeó rápidamente, todavía medio convencido de que todo era un sueño extraño. Di algo. Debido a razones desconocidas, las coordenadas del anfitrión se desplazaron durante el tránsito. Permanecerá en este mundo hasta que el sistema pueda reparar el error. Entonces, ¿qué se supone que debo hacer? Shin se levantó abruptamente, la ansiedad disparándose. Ni siquiera tengo una identidad legal aquí. ¿Cómo se supone que voy a sobrevivir? Anfitrión, por favor, esté tranquilo. Todos los sistemas han preparado los arreglos necesarios. ¿Incluyendo una identidad o algo así? Sí. Tan pronto como las palabras se desvanecieron, una avalancha de recuerdos extraños pero a la vez familiares inundó la mente de Shin. En un instante, todo se volvió nítido. El sistema entrará ahora en modo de autorreparación. Le deseo al anfitrión un viaje placentero. Varias solicitudes. Unos 20 minutos después, guiado por los nuevos recuerdos, Shin se encontró frente a una opulenta villa, parpadeando con incredulidad. Continuaba pellizcándose el brazo para asegurarse de que realmente estaba despierto.
El sistema había dispuesto que se convirtiera en un huérfano que había heredado una fortuna colosal tras la muerte de ambos padres. En este mundo, su nombre también era Uchiha Madara, y su don era la hipnosis. Respirando hondo, Shin empujó lentamente la puerta principal de la villa y entró en la sala de estar. La casa tenía 3 plantas más un sótano, 4 niveles en total, y cada detalle irradiaba lujo. Llamarla palacio habría sido más preciso que villa. ¿Esto es realmente una villa? Es más como un maldito palacio, Shin no pudo evitar suspirar. Aún así, comparado con la propiedad de la familia Yaoyorozu, quizás esto era un juego de niños. El sol poniente proyectaba un brillo cálido sobre el interior impecable. La nevera estaba repleta de verduras y carne frescas. Podría prepararse una comida si quisiera. Supongo que debería ducharme primero, murmuró, desabotonándose la camisa mientras se dirigía al baño. Pero al verse en el espejo, se quedó paralizado. Cabello negro, puntiagudo y hasta los hombros. Pupilas oscuras, mirada penetrante. Si esto no era Uchiha Madara, entonces ¿quién era? Pero la cara, ¿cuán joven se suponía que era? Capítulo 2. Incluso la cara se parece a Uchiha Madara. En el baño, Shin estaba sin camisa frente al espejo. Su físico era esbelto y bien proporcionado, y la definición de su abdomen de 8 paquetes era evidente, aunque aún había una suavidad juvenil en sus facciones. Esto es básicamente Uchiha Madara en su adolescencia, murmuró. Casi sin pensarlo, sus pupilas oscuras cambiaron, volviéndose un escarlata profundo y vívido. 3 tomoe negros comenzaron a girar lentamente dentro de cada ojo. De repente, todo a su alrededor se agudizó con una claridad perfecta. Incluso la mota de polvo más pequeña en el aire era tan visible como si hubiera sido magnificada. ¿Esto es el Sharingan? Incluso ahora, a Shin le costaba creer que realmente se hubiera convertido en un personaje de anime, y no en cualquier personaje, sino en el mismísimo y legendario Uchiha Madara. De los recuerdos que el sistema había vertido en su mente, había aprendido que había heredado todos los poderes de Madara en su apogeo. Incluso poseía el Mangekyou Sharingan eterno, el estilo de madera, el Rinnegan, y el modo 6 caminos. Al enterarse de esto, Shin sintió que su ansiedad disminuía considerablemente. En un mundo lleno de poderosos dones, finalmente tenía los medios para protegerse. Pero... llamar a esto autodefensa sería quedarse corto. Se cubrió el ojo derecho, dejando el izquierdo al descubierto para que los 3 tomoe giratorios brillaran en el espejo. Una leve sonrisa asomó en las comisuras de sus labios. Esto es prácticamente invencibilidad. Dim dong. Temprano a la mañana siguiente, el timbre sonó con tanta fuerza que hizo eco por toda la villa. ¿Quién diablos? Shin se incorporó de golpe en la cama, con el cabello revuelto, parpadeando somnoliento hacia el reloj en la pared. Las 7 de la mañana. No conozco a una sola persona aquí. ¿Quién vendría a tocar tan temprano? Se rascó el cabello, bostezó y bajó arrastrando los pies sin siquiera molestarse en ponerse una camisa. Cuando abrió la puerta, fue recibido por una chica de largo cabello negro y rasgos delicados y bonitos. Su figura era casi exageradamente madura para su edad, especialmente la orgullosa curva de su pecho. Buenos días, soy. La chica comenzó a presentarse, pero cuando sus ojos cayeron sobre Shin, parado allí en nada más que un par de calzoncillos, su rostro se puso rojo brillante. Ah. Tomó una gran bocanada de aire y gritó tan fuerte que casi le destrozó los tímpanos. Oye, deja de gritar. Shin se despertó por completo en un instante y se apresuró a taparle la boca con una mano. Estás actuando como si hubiera hecho algo inconfesable. La chica respiró con dificultad varias veces. Finalmente, sus ojos se desviaron, su voz pequeña. ¿Entonces podrías ponerte algo de ropa primero? ¿Eh? Shin miró hacia abajo y finalmente se dio cuenta. Llevaba solo su ropa interior. Su mente se aclaró por completo. Se rascó torpemente su revuelto cabello negro. Lo siento. Todo ha sido un poco repentino. Permíteme ir a vestirme. Antes de que la chica pudiera responder, cerró la puerta de golpe. Tras un frenético intento de ponerse algo de ropa, reabrió la puerta. Entra. Se hizo a un lado para dejarla pasar. Te prepararé un poco de té, entonces no me andaré con formalismos. Sus mejillas aún estaban ligeramente sonrosadas mientras asentía y entraba en la casa. Espera un momento. Shin la siguió con la mirada, reconociéndola por fin. ¿No es ella Yaoyorozu Momo? ¿Qué hace ella aquí? Hola. Mi nombre es Yaoyorozu Momo. Sentada pulcramente en el sofá, había recuperado la compostura. Extendió su mano. Encantada de conocerte. Hola. Soy Shin. Casi se le escapa su antiguo nombre, pero se contuvo. Quiero decir, Uchiha Madara.
Le estrechó la mano y no pudo evitar mirar su pecho por medio segundo. Ese atuendo era tan revelador como recordaba del anime. Solo un vistazo. Rápidamente desvió la mirada antes de que ella lo notara. Mi familia vive al otro lado de la calle. Además lamento lo de tus padres. Espero que no estés demasiado afectado. La suave sonrisa de Yaoyorozu estaba teñida de una sincera simpatía. Shin parpadeó, esperando en silencio que ella continuara. Mis padres me pidieron que te trajera esto de algún lugar, no tenía idea de dónde. Ella sacó una docena de grandes bolsas de compras y las colocó ordenadamente sobre la mesa de centro. Tus padres. Shin estaba desconcertado. ¿Por qué había venido a entregarle tantas cosas? ¿Era esto algún tipo de regalo de compromiso arreglado? Mis padres y los tuyos eran socios de negocios. ¿No lo sabías? Su tono era suave, pero su aguda mirada captó el destello de confusión en sus ojos. Ya veo. Sintió la tensión desaparecer de sus hombros. Probablemente el sistema de nuevo. Colocó el té negro recién hecho sobre la mesa. Gracias, y por favor, dale las gracias a tus padres por su amabilidad de mi parte. Yaoyorozu tomó la taza y bebió sin dudarlo. Si no hay nada más, debo irme, claro. Te acompaño a la salida. Fueron juntos a la entrada. Shin le abrió la puerta. Eres todo un caballero. Yaoyorozu sonrió, sus labios se curvaron con diversión. Salió, pero se detuvo en el umbral. Recuerdo que tenemos la misma edad. ¿Te interesa matricularte en la UA? Academia UA. Shin cerró los ojos por un momento, luego los volvió a abrir, una leve sonrisa asomando en su boca. Por supuesto que me interesa. Nos vemos allí y estaré esperando. Capítulo 3. Academia UA. Después de despedir a Yaoyorozu Momo, Shin se dirigió a la sala de ordenadores y comenzó a buscar toda la información que pudo encontrar sobre la academia. Los juegos son divertidos, claro, pero las peleas de verdad son mucho más emocionantes. Una vez que terminó de leer, Shin envió su solicitud sin dudarlo. Calculó que solo pasarían unos días antes de recibir una respuesta. Entonces, por fin, podría presentarse al examen de ingreso. Cuando todo estuvo listo, apenas eran las 9 de la mañana. Debido a la inesperada visita de Momo, no había podido volver a dormirse. Quizás debería dar un paseo. ¿Quién sabe qué cosas interesantes me encontraré? Estirando los brazos por encima de la cabeza, se puso el abrigo, se dio la vuelta y salió por la puerta. En este mundo rebosante de dones, existían los héroes profesionales y, naturalmente, todo tipo de criminales. Hoy era lunes, el inicio de la semana laboral. Las calles estaban atestadas de gente de todas las edades, todos apresurándose para comenzar su día. Aunque eran las 9, aún había incontables oficinistas y estudiantes apresurándose, con el pánico dibujado en sus rostros al darse cuenta de que llegaban tarde. Roar. De repente, un aullido bestial rasgó el aire. Shin se giró instintivamente hacia el ruido. Allí, erguida sobre la multitud, había una figura masiva. Un jabalí salvaje del tamaño de un camión, que de alguna manera vestía camisa y pantalones vaqueros. ¡Ah! Estallaron gritos, pero extrañamente, muy pocas personas huyeron. La mayoría solo retrocedió unos pasos, con expresiones más curiosas que aterrorizadas, como si esperaran que comenzara un espectáculo. ¡Crack! El enorme jabalí balanceó un brazo, partiendo un poste de luz cercano por la mitad como si fuera un palillo de dientes. Los alaridos se hicieron más fuertes. La policía ya estaba llegando, empujando a los civiles hacia atrás, pero muchos curiosos aún se negaban a irse. Vaya. Supongo que mi momento fue perfecto. Los ojos de Shin se entrecerraron ligeramente. Habiendo visto el anime, reconoció esta escena de inmediato. Era el inicio mismo de la serie. En el aire, el poste de luz roto caía hacia la calle, chispeando débilmente con electricidad. Oro. Bang. Justo cuando estaba a punto de estrellarse contra el asfalto, un hombre de hombros anchos irrumpió con un movimiento borroso. Atrapó el enorme poste con sus propias manos, sorprendiendo a todos a su alrededor. El impacto levantó una ráfaga de aire que barrió la calle. Incluso Shin, a cierta distancia, sintió cómo le revolvía el cabello. Mira, es Red Fist of the Earth. Entre la multitud, algunos ciudadanos gritaron emocionados. El héroe que se hizo famoso por su increíble fuerza, oh Dios mío, no puedo creer que lo estemos viendo tan de cerca. Wash. Antes de que los vítores se apagaran, una oleada de agua salió disparada, rodeando el área en un círculo protector. Muy bien, todos, retrocedan. No se metan en el fuego cruzado. La voz provenía de un hombre vestido como bombero, con el rostro completamente cubierto. La pared de agua giratoria brotaba de sus manos extendidas. ¡Wow! Es el héroe de rescate, Firebuster. La tensión se disolvió de la multitud en un instante.
La gente comenzó a animar como si se tratara de un espectáculo ordinario. Shin se acercó, observando con calma. ¿Ese criminal puede transformarse en algo tan enorme? ¿Qué don oye? ¿Tú, qué hizo? Robó un banco, respondió alguien cercano. Los policías lo acorralaron, así que entró en pánico y se volvió loco con un don así. Todo lo que hizo fue robar un banco. Espera un segundo, cariño. Sí, surgió algo, llegaré pronto, de verdad. Ajá, sí, cómpralo si quieres, compra, compra, compra. Incluso con un jabalí desbocado a pocos metros, la mayoría de la gente ya había vuelto a chismear o a hacer llamadas telefónicas. Mira. Es Kamui Wars. Alguien señaló hacia arriba, y un grupo de chicas chilló, sus ojos convertidos en corazones brillantes. Una figura de color marrón se movía fluidamente entre los edificios. Sus extremidades se transformaron en ramas de madera que se dispararon y envolvieron el poste roto. Con un salto, aterrizó de lleno en la espalda del monstruo. Buena movilidad, Shin comentó con indiferencia, pero la fuerza aquí es patética comparada con el mundo de Naruto. Sacudió ligeramente la cabeza. Aún así este mundo sería un lugar decente para acostumbrarse al poder de Uchiha Madara. Adelante, Kamui Wops luchaba ferozmente con el jabalí gigante. Justo cuando estaba a punto de asestar el golpe final, una figura incluso más grande que el monstruo irrumpió de repente en la escena. Una patada colosal envió al jabalí salvaje al suelo. ¡Bum! El pavimento se agrietó bajo el impacto. El jabalí se volteó, echando espuma por la boca, con sus extremidades temblando débilmente. MT. Lady, héroe profesional de la nueva generación. Kamui Wops se quedó inmóvil, con el rostro flácido. Se suponía que esa sería su victoria. Su expresión parecía la de alguien que había tragado algo podrido. Todo terminó rápidamente después de eso. La policía se movilizó para inmovilizar al villano. La multitud se dispersó como si nada inusual hubiera sucedido. La gente se apresuró al trabajo, los estudiantes corrieron a la escuela. Todo volvió a la normalidad. Para ellos, estos incidentes eran rutinarios, apenas merecían una segunda mirada. Antes de haber cruzado, Shin nunca había estado en Japón. Aunque todo era un poco surrealista, decidió que no había razón para desperdiciar la oportunidad. Pasó la tarde deambulando por la ciudad. La mayoría de lo que vio era completamente nuevo para él, llenándolo de una silenciosa curiosidad. Probablemente sea hora de volver. Miró las bolsas de compras que había recogido y asintió con satisfacción. Girándose hacia la villa, comenzó a caminar. Pero no había ido muy lejos cuando, sin previo aviso, una criatura de limo verde, humanoide, salió de un callejón, agitándose en pánico. Mientras pasaba, varios tentáculos viscosos se dispararon, y se envolvieron fuertemente alrededor del cuerpo de Shin. Capítulo 4. ¿Qué demonios? La gente cercana miraba en estado de shock. No era que el monstruo fuera aterrador. Todo había sucedido tan rápido que nadie tuvo tiempo de reaccionar. En cuestión de segundos, tanto Shin como la criatura habían desaparecido por la calle. ¿Qué fue eso? ¿Era un villano? Un hombre de mediana edad con traje estiró el cuello, tratando de ver lo que había sucedido, pero la calle ya estaba vacía. Llamen a la policía. Creo que esa cosa atrapó a un niño. Otro transeúnte frunció el ceño, sacando su teléfono. Sí. Vamos a reportarlo. Jajaja. Qué buen cuerpo tienes, niño. En un callejón oscuro, los tentáculos viscosos del monstruo de lodo verde se enroscaron alrededor del cuello de Shin, apretándose, frotándose contra su piel. Lástima que te hayas topado conmigo. Mucha suerte en tu próxima vida. Mientras hablaba, el monstruo estiró un tentáculo viscoso hacia la nariz de Shin, luego hacia su oreja. Shin entrecerró los ojos. Sus pupilas oscuras brillaron y comenzaron a cambiar. Justo cuando el resplandor rojo de su Sharingan comenzó a parpadear y... Tú, monstruo de lodo. Una voz resonó, aguda y enojada. Tanto Shin como la criatura se giraron hacia el sonido. Un chico, de la edad de Shin, estaba al final del callejón. Su cabello rubio pálido atrapaba la luz, y sus ojos ardían de furia. El aura a su alrededor prácticamente gritaba: no te metas conmigo. ¿Eh? El monstruo de lodo lo miró fijamente y luego sonrió con desdén. Pensé que era un héroe o algo. Solo otro mocoso se burló, apretando su agarre sobre Shin. Estoy ocupado, niño. Piérdete. Entonces ven por mí primero. El chico levantó ligeramente la barbilla, los puños apretados mientras chispas crepitaban en sus palmas. Aguanta, te sacaré en un segundo, le dijo a Shin, con voz rebosante de confianza. ¿Tú? El monstruo se rió, como si acabara de escuchar el chiste más tonto de su vida. ¿Un niño? ¿Salvar a alguien? ¿Qué se creía, algún tipo de héroe profesional? Shin reconoció al chico de inmediato. Bakugo Katsuki.
Un impulsivo, pero de pensamiento rápido, con un enorme potencial. Explosión. Sus palmas segregaban un sudor similar a la nitroglicerina que podía encender a voluntad. En verano, cuando sudaba más, sus explosiones eran más fuertes. En invierno, no tanto. Me estás menospreciando. Los ojos de Bakugo ardieron mientras las chispas en sus manos se hacían más brillantes. Te mostraré cómo es el infierno. Ambos me están ignorando ahora. Shin miró del monstruo de lodo a Bakugo, parpadeando con leve diversión. Con la mayor parte de la atención de la criatura puesta en Bakugo, el agarre del lodo alrededor de Shin se aflojó. En este punto, incluso sin la fuerza de Madara, podría liberarse con un poco de esfuerzo. «¡Qué buen don tienes ahí!», silbó el monstruo, con los ojos brillando con avidez. «Si puedo tomar eso para mí, finalmente podré saldar cuentas con él». Consumida por su ambición, la criatura se olvidó por completo de Shin. Los tentáculos viscosos se soltaron de él mientras se lanzaba hacia Bakugo. ¡Perfecto! Los labios de Bakugo se curvaron en una sonrisa. Las chispas en sus manos brillaron con más intensidad, la emoción quemándole en el pecho. ¡Bum! Bakugo canalizó todo su poder en un puñetazo, su puño estrellándose contra el monstruo. Llamas estallaron en todas direcciones, explosiones sacudiendo el callejón. El ruido atrajo a agentes de policía y curiosos. Alguien entre la multitud jadeó. «Es ese villano de lodo de antes. Creí que All Might lo había atrapado, ¿cómo es que está suelto de nuevo? ¿Quién está luchando contra él ahora? No puedo decir, parece que, solo un niño. Oye, mira, hay otro niño por ahí». Una chica de ojos agudos señaló a Shin, que observaba la pelea con calma. «¿Dónde están los héroes? ¿Los han llamado?» «Sí, ya vienen». «Maldita sea. ¿Por qué no funcionó?» Bakugo apretó los dientes, usando la pared detrás de él para impulsarse y tomar distancia del monstruo. Lo había dado todo, pero el villano parecía ileso. Ni siquiera era un don defensivo. Simplemente había soportado la explosión sin inmutarse. La realización lo hizo fruncir el ceño. Lo soportó. El monstruo se acercó, su voz baja y ansiosa. «Me gustas cada vez más, chico». Bakugo mantuvo sus ataques, pero su resistencia flaqueaba. «Corre. Sal de aquí, ve a esconderte en algún lugar seguro». Bakugo le gritó a Shin, viéndolo como un simple espectador indefenso. Shin miró los restos ardientes a su alrededor y extendió las manos, impotente. «¿A dónde se supone que debo correr exactamente? Has incendiado todo el lugar, entonces busca cobertura o algo». Bakugo no miró hacia atrás mientras lanzaba otra explosión. ¡Bum! Las llamas rugieron más alto. Shin exhaló lentamente. «Gracias por el consejo. Pero no necesito esconderme». Sus ojos se cerraron por un instante, y al abrirlos de nuevo, brillaron de un color escarlata. 3 tomoe negros giraron lentamente en las profundidades de su Sharingan. Capítulo 5. ¿Eh? Al escuchar la voz de Shin, el monstruo de lodo finalmente recordó que había alguien más allí. Giró la cabeza, entrecerrando los ojos con curiosidad hacia los ojos de Shin. «¿Este es tu don?». La criatura se burló, completamente poco impresionada. «¿Conjuntivitis?». Ante eso, la boca de Shin se curvó en una leve sonrisa. Se atrevió a mirar directamente al Sharingan. Solo un idiota que no tenía idea de con qué estaba tratando haría algo tan imprudente. «Vamos entonces, chico», se burló el monstruo de lodo. «Veamos qué crees que puedes hacer». «¿Por qué sigues ahí parado?». La voz de Bakugo Katsuki resonó desde el otro lado del callejón. Su temperamento, ya encendido, se avivó aún más. «¿No me oíste? Ve y escóndete». Shin lo ignoró. Su mirada permaneció fija en el monstruo de lodo. «¿Quieres ver mi habilidad?». Su voz bajó casi a un susurro. «Está bien. Te la mostraré». SHRRRP. Al segundo siguiente, el mundo del monstruo se fragmentó. Las llamas, los escombros, el calor, todo desapareció. El silencio lo devoró todo. Calles vacías se extendían en todas direcciones, inquietantemente inmóviles. ¿A dónde se fue todo el mundo? Esta vez, la voz del monstruo de lodo vaciló. Giró, buscando cualquier señal de vida, pero no había nada. Una vez oí hablar de un experimento, la voz de Shin resonó desde todas partes a la vez, incorpórea, fría como el hielo. «No juegues conmigo, mocoso». Ladró el monstruo de lodo, retorciéndose y agitándose. «Muéstrate». «¿Sabes?», continuó Shin, ignorando el arrebato, «dicen que si encierras a una persona sola en un lugar sin luz, sin sonido, empiezan a romperse. A veces en horas. A veces en días». El pánico del monstruo se agudizó, un escalofrío recorriendo sus pegajosas extremidades. Un retorcido nudo de arrepentimiento se formó en su interior. No debí ser tan arrogante, debí haber averiguado cuál era su don primero. HMPH.
No lo creo, murmuró el monstruo de lodo, tratando de convencerse a sí mismo. Es solo un truco, solo una ilusión. En cualquier segundo, el mundo real volverá. Para ser honesto, suspiró la voz de Shin, tengo curiosidad por ver cuánto durarás. Los tres Tomoe en su Sharingan giraron una vez, y la oscuridad se cerró por completo. Al principio, el monstruo de lodo logró mantener la calma. Nadie le respondió, así que habló consigo mismo, balbuceando tonterías para no escuchar el silencio. Después de algunas horas, las grietas se hicieron visibles. Comenzó a sollozar, con la voz ronca. Varias horas más tarde, deliraba, golpeándose contra paredes invisibles que no existían. En este mundo, el mundo de Shin, nada dejaba marca. Pero el dolor siempre era real. Para ese entonces, la criatura estaba casi salvaje. Arañaba la oscuridad, los ojos desorbitados, gritando de terror, golpeando su cabeza una y otra vez contra el suelo. TSK, dijo Shin finalmente, con voz suave y con falsa piedad. ¿Solo 40 horas? Esperaba que duraras más. Una forma comenzó a materializarse en la oscuridad. Shin salió de la nada, observando al monstruo de lodo con una mirada fría, casi curiosa. ¿Sabes? En realidad te preparé un pequeño regalo. Los ojos del monstruo se abrieron de par en par. Se abalanzó hacia adelante, colapsó a los pies de Shin, aferrándose desesperadamente a su pierna. Por favor, lo siento, me equivoqué. Solo déjame salir, déjame salir. Su voz se quebró en un alivio histérico. Shin se agachó, sonriendo mientras miraba hacia abajo. Lo siento. No puedo desperdiciar un buen regalo que... El monstruo de lodo intentó moverse y se encontró atado a una cruz de madera gigante. Su don desaparecido, sus extremidades inmovilizadas. La oscuridad a su alrededor se tiñó lentamente de rojo, transformándose en un paisaje grotesco y escarlata. Una enorme luna rojo sangre colgaba sobre sus cabezas, bañando todo en un brillo inquietante. Shin apareció a la vista, sosteniendo una delicada daga carmesí que brillaba de forma siniestra. Esta pequeña bonificación suele durar 3 días. Hizo girar la hoja entre sus dedos. Pero a juzgar por tu cara dudo que dure siquiera uno en este lugar. El dolor era lo que Shin decidía que fuera. Y no importaba cuán resistente fuera el cuerpo del monstruo de lodo, aquí no importaba. Aquí, pensó Shin con calma, yo pongo las reglas. SHNK. La daga se hundió en la masa de la criatura. No fluyó sangre. Solo una agonía pura y ardiente. En realidad, había pasado menos de un segundo. El cuerpo del monstruo de lodo se desplomó. Cayó al asfalto en un montón tembloroso, inconsciente, finalmente libre de la pesadilla. Bakugo se quedó boquiabierto, aturdido. ¿Qué demonios hiciste? No necesitaba adivinar. La única otra persona que había estado de pie era Shin. Y estaba seguro, absolutamente seguro, de que había sido obra de Shin. Los ojos de Shin habían vuelto a su negro normal. Miró por encima del hombro, se encontró brevemente con la mirada de Bakugo, y luego se dio la vuelta sin decir una palabra más. Nada, dijo en voz baja. Solo le di la oportunidad de descansar un poco. Capítulo 6. Déjalo ya. Fuera de las llamas, los héroes profesionales por fin hicieron acto de presencia. Al ver el furioso incendio, una punzada de jaqueca los invadió. Voy a entrar primero a buscar sobrevivientes, anunció Kamui Wolves, sin esperar respuesta de los demás, antes de adentrarse raudamente en el mar de fuego en su búsqueda. Periodistas, atraídos por el alboroto, se congregaron con rapidez. Junto a curiosos transeúntes, formaron una compacta multitud que rodeaba la escena. ¿Podría darme más detalles de lo sucedido?, preguntó Death Arms, acercándose a un oficial de policía con semblante grave. Según los testigos, explicó el oficial, un menor fue tomado como rehén, y otro niño se lanzó a ayudarlo. Esto es ridículo, suspiró Death Arms con pesadez. ¿Un niño tratando de rescatar a alguien? ¿Quien provocó el incendio, fue el rehén o? Alguien está saliendo. El grito de la multitud lo interrumpió. Todos voltearon la mirada. De entre las llamas, un joven de cabello negro y ojos oscuros avanzaba con calma hacia ellos. Vestía ropa casual y no mostraba ni el más mínimo rastro de pánico en su rostro. Oficial, ese es el joven que fue tomado como rehén. ¿El otro menor lo rescató? Espera, ¿por qué es el único que sale? ¿Dónde está el niño que entró a ayudar? Death Arms se adelantó con rapidez. Se agachó frente a Shin y lo examinó, su voz suave pero firme. ¿Estás herido en alguna parte? No, Shin negó levemente con la cabeza, luego señaló detrás de él, hacia el fuego. Todavía hay alguien más adentro. Él fue quien me salvó. No te preocupes, dijo Death Arms con solemnidad. Lo sacaremos. Tú, miren. El otro chico también está saliendo.
De nuevo, el clamor de la multitud lo interrumpió. Levantó la vista con rigidez, sus ojos se abrieron desmesuradamente al ver a Bakugo Katsuki emerger de las llamas, casi ileso. Vencer a un criminal sin ayuda y salir como si nada hubiera pasado. Death Arms observó a Bakugo con un brillo en los ojos. Este chico tiene un futuro prometedor. Si pudiéramos reclutarlo para nuestra agencia cuando se gradúe. Una vez que vieron a Bakugo y confirmaron que el criminal había sido sometido, los reporteros, ávidos de un titular, se abalanzaron. El cordón policial fue instantáneamente desbordado. Un adolescente derrotando a un villano con el que los héroes profesionales tienen dificultades. Esto es material de primera plana. Bakugo levantó la vista, varias venas abultándose en su frente. TSK. No malinterpreten las cosas, yo no fui quien lo noqueó. ¿No derrotaste al villano? Una de las reporteras parpadeó, incrédula. Entonces, ¿quién lo hizo? Bakugo no se molestó en responder. En cambio, se giró y fulminó con la mirada a Shin, quien permanecía en silencio junto a Death Arms. Los reporteros siguieron su mirada y finalmente repararon en Shin. ¿Se refiere a este joven? Una reportera miró de Shin a Bakugo. ¿Pero no es él el rehén? Pregúntenle a él, masculló Bakugo, dándose la vuelta. No sé qué diablos hizo. El villano simplemente se desplomó solo. Kaachan. Un joven de cabello verde se abrió paso entre la multitud, la preocupación grabada en su rostro. Corrió hacia Bakugo. ¿Estás bien? Anteriormente, el villano de lodo había tenido como objetivo a Izuku Midoriya. Si All Might no se hubiera distraído, todo este embrollo quizás nunca habría ocurrido. ¿Qué haces aquí, Deku? Espetó Bakugo, molesto, y luego frunció el ceño hacia Shin, quien ahora estaba rodeado por una muralla de reporteros. Joven, ¿cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu don? ¿A qué escuela asistes? Eres increíble, ¿has considerado postularte a la Academia UA? Disculpe, ¿podría? Basta. Basta, basta. Shin intentó retroceder, pero los reporteros lo acorralaban más a cada paso. Suspiró al darse cuenta de que no escaparía de sus preguntas. Death Arms había sido engullido por el aluvión de cámaras y micrófonos, sin rastro de él. Suficiente. Shin tomó una larga bocanada de aire, concentrando chakra para estabilizar su voz. No fui yo quien derrotó al villano. Fue ese chico rubio. ¿Eh? La reportera parpadeó. Pero él acaba de decir que fuiste tú, como todos pueden ver, continuó Shin con calma, su don es mucho más poderoso que el mío. El villano fue obviamente reducido por él, no por mí. Pero, todos los reporteros guardaron silencio por un momento. Normalmente, en situaciones como esta, la gente competiría por el crédito. Después de todo, cuando estos jóvenes se graduaran, las agencias de héroes los estarían observando de cerca. Una oportunidad de demostrar su valía frente a los medios era rara. Habían visto a muchas personas negar su responsabilidad. Pero esta era la primera vez que veían a alguien eludir el crédito. Capítulo 7. No muy lejos, Midoriya Izuku hablaba con Bakugo Katsuki con una expresión de preocupación, pero Bakugo no lo valoraba en absoluto. No tomaba a Midoriya en serio. En ese momento, solo había una persona en los ojos de Bakugo. Shin. Había dos razones por las que lo persiguió. Primero, tenía que descubrir exactamente qué tipo de técnica había usado Shin para derribar al villano de lodo. Segundo, un día, estaba decidido a encontrar una oportunidad para aplastar a este tipo bajo sus pies. En realidad, All Might había llegado a la escena mucho antes de que el villano de lodo fuera derrotado. Pero debido a su cuerpo debilitado, no podía arriesgarse a otra pelea tan pronto. Justo cuando sentía ansiedad, vio que tanto el niño que había sido tomado como rehén como el chico que se había lanzado a ayudar se alejaban casi completamente ilesos. En cuanto a la pregunta de quién derrotó realmente al villano de lodo, había muchas opiniones contradictorias. Shin y Bakugo Katsuki incluso intentaron culparse mutuamente por ello. En este mundo, eso era prácticamente un espectáculo en sí mismo. No se preocupen por eso por ahora, suspiró el oficial de policía principal, mirando a la multitud con una expresión de impotencia. Llevamos a estos dos jóvenes a casa primero. Por protección a los menores, la policía nunca reveló detalles sobre Shin y Bakugo Katsuki, por lo que, después de que Shin regresara a casa, nadie fue a acosarlo. Los días siguientes transcurrieron sin mayores incidentes. Shin los dedicó a vagar por la ciudad, dormir y comer. Finalmente, cuando estaba a punto de morir de aburrimiento, recibió una notificación de la Academia UA. Sin embargo, la fecha de admisión impresa en la notificación era 10 meses después. En la estación de policía de la ciudad, todos seguían discutiendo el incidente del villano de lodo.
Desde que el villano recuperó la conciencia, se había comportado como un lunático, llorando y riendo al azar, y la policía estaba completamente desconcertada. El caso estaba estancado. Revisaron el expediente de Shin, y al ver que su don registrado era hipnosis, muchas de sus dudas se disiparon. Aún así, dado que Shin era menor de edad, después de algunas deliberaciones, la estación decidió sellar el expediente y dar por zanjado el incidente. Por supuesto, durante ese tiempo, varios profesores de la UA también vinieron a investigar. Después de todo, Shin había solicitado la admisión a la escuela, y tenían tanto el derecho como la necesidad de comprender toda la historia. Naturalmente, todo esto se manejó con discreción. Dim dong. Un mes más tarde, Shin, ya acostumbrado a vivir solo, escuchó el timbre. Por un momento se sintió un poco desorientado. Tardó un poco en reaccionar. Cuando abrió la puerta, vio un rostro familiar, aunque ligeramente distinto. Yaoyorozu Momo. Momo llevaba el mismo top rojo ligeramente revelador, mostrando sin reservas su envidiable figura. Jajaja, parece que acerté. ¿Estás en casa? Momo sonrió y juntó las manos a su espalda. Shin, ¿te apetece ir al parque de atracciones juntos? ¿El parque de atracciones? Shin aún se estaba acostumbrando a su entusiasmo. ¿Ahora mismo? Lo organicé con un grupo de amigos. Será divertido. Ah, por cierto, ¿al final aplicaste a la UA? Sí, presenté mi solicitud. Incluso recibí la notificación, pero todavía falta un tiempo para el examen de ingreso. Tu don es hipnosis, y la UA se centra mucho en el poder de combate. Para ser honesta, me preocupa un poco que lo pases mal. Momo frunció ligeramente el ceño, sonando genuinamente preocupada. Si Shin acababa reprobando, ella lo lamentaría. No le des tantas vueltas. El examen no es nada de qué preocuparse. Shin le dedicó una mirada tranquilizadora, luego pasó junto a ella para salir. ¿No dijiste que querías ir al parque de atracciones? Vamos. De acuerdo. Como estudiante recomendada, Momo tenía un futuro brillante por delante. Sus calificaciones siempre estaban entre las mejores, y era conocida por su alto coeficiente intelectual. Durante los siguientes 8 meses, Shin conoció a todo tipo de personas a través de ella y vio muchos dones inusuales. Los padres de Momo también fueron bastante amables con él, invitándolo a cenar cada pocos días. Finalmente, tras una larga espera de más de 8 meses, llegó el momento del examen de ingreso de la UA. 3 días después, a las 8:40 de la mañana. Como una de las escuelas más famosas de Japón, la UA atrajo a incontables aspirantes. Para cuando Shin llegó a la entrada de la escuela, ya estaba abarrotada de adolescentes esperando para entrar. Ah, tú eres. Justo cuando Shin estaba a punto de entrar, una voz nerviosa lo llamó desde atrás. Creo que fuiste el chico al que atrapó aquel villano de lodo, ¿verdad? Shin se detuvo, girándose con leve confusión. Su vista se llenó con una maraña de cabello verde. ¿Quién eres? Aunque reconoció al chico de inmediato, Shin fingió desconcierto para no levantar sospechas. Hola, soy Midoriya Izuku. También estoy aquí para presentar el examen de ingreso de la UA. Midoriya parecía tan nervioso que casi tartamudeaba al hablar. Buena suerte, respondió Shin, sonriendo mientras le daba a Midoriya una ligera palmada en el hombro. Luego, avanzó hacia la entrada. Capítulo 8. De acuerdo con las instrucciones de la escuela, después de recibir su número, Shin se dirigió a un vasto salón. La Academia UA claramente anticipó el gran número de aspirantes. Cada asiento estaba ocupado. Al frente del salón se alzaba una enorme pantalla de proyección, y delante de ella, un podio apenas lo suficientemente grande para una persona. Una vez que todos estuvieron sentados, una figura finalmente subió al escenario. Amigos que rinden examen, bienvenidos a esta emocionante transmisión en vivo. En la plataforma elevada, un hombre de mediana edad con auriculares, que parecía un cantante de rock en toda regla, abrió los brazos de par en par, radiante de entusiasmo. Todos, digan hola conmigo. La sala quedó en completo silencio. Nadie respondió, y el ambiente se tornó incómodo. TSK, qué aburrido. El hombre frunció el ceño, luego suspiró con impotencia, aunque la sonrisa en la comisura de su boca nunca se desvaneció. A continuación, todos los examinados, comenzaré a explicar los detalles y reglas de la prueba práctica. Escuchen con atención. De nuevo, sin respuesta. Los estudiantes solo lo miraban fijamente, inexpresivos. Este examen práctico se desarrollará exactamente como se indica en sus folletos. Un ejercicio de combate urbano simulado de 10 minutos. Durante este tiempo, pueden usar cualquier equipo que hayan traído consigo.
Después de mi explicación, se dirigirán a sus zonas de entrenamiento designadas para prepararse. Hay 3 tipos de robots de entrenamiento configurados por la UA, cada uno con diferentes valores de puntos según su nivel de amenaza. Usar su don para derrotarlos y acumular puntos. Ese es su objetivo. Y recuerden, atacar a otros candidatos está estrictamente prohibido. Justo cuando terminó de hablar, un estudiante entre el público se puso de pie de repente. Tengo una pregunta. Adelante. En el manual se mencionan 4 tipos de robots de entrenamiento. Si esto es un error, sería un descuido bastante vergonzoso para la Academia de Héroes número 1 de Japón. Después de todo, estamos aquí buscando la guía de héroes ejemplares. Después de formular su pregunta, el joven lanzó una mirada hostil hacia Izuku Midoriya, quien se encontraba detrás de él. Y por cierto, ese compañero de cabello verde de allá, ha estado murmurando para sí mismo todo este tiempo. Es extremadamente irrespetuoso con el lugar de la prueba. Si planeas pescar en río revuelto, deberías irte de inmediato. Al ver esto, el hombre en el podio levantó una mano para silenciar a todos, desviando la atención de nuevo hacia sí mismo. Muy bien, candidato 7111, esa es una buena pregunta, gracias por plantearla. En efecto, el cuarto robot no vale puntos. En otras palabras, es un obstáculo móvil destinado a estorbarles. Cada campo tiene estas trampas. Aunque no es imposible destruirlas, no tiene sentido hacerlo. Les recomiendo encarecidamente que simplemente las eviten. Con eso concluye mi explicación. Por último, me gustaría compartir el lema de nuestra escuela. El gran héroe Napoleón Bonaparte dijo una vez: un verdadero héroe es el fuerte que supera la desgracia de la vida. Ahora, vayan más allá, plus ultra. Muy bien, a todos, disfruten al máximo de su prueba. Por favor, verifiquen el número de su sede asignada. Los candidatos para el campo A, vengan por aquí. Alrededor del salón, varios profesores comenzaron a organizar a los estudiantes en grupos, dirigiéndolos a sus respectivas áreas de prueba. Mi número de sede. En medio de la multitud, Shin rebuscó por un momento antes de encontrar su tarjeta. Ah. Al confirmarlo, se arregló la ropa y comenzó a caminar detrás del profesor que guiaba al grupo hacia el campo A. HMPH. No esperaba verte aquí. Antes de que Shin hubiera dado más de unos pocos pasos, una voz desafiante sonó a su lado. Perfecto. Hoy por fin te aplastaré contra el suelo. Qué infantil. Shin lanzó una mirada tranquila a Bakugo Katsuki antes de apartarse sin interés. Me estás menospreciando. Bakugo se tensó al instante, arremetiendo para bloquear el paso de Shin. ¿Tú, te atreves a competir conmigo? No. No me interesa. Tú. Candidatos, por favor, absténganse de gritar. El profesor de enfrente se detuvo y se giró, frunciendo ligeramente el ceño. Si tienen asuntos personales, resuélvanlos después del ejercicio. TSK. Bakugo chasqueó la lengua con fastidio, haciéndose a un lado para dejar pasar a Shin, aunque estaba claramente contrariado. Espera y verás. Te superaré en este examen, solo observa. ¿Por qué insistes en compararte conmigo? La mirada de Shin se desvió hacia Midoriya. ¿No deberías compararte con él? HMPH. Ese perdedor sin don ni siquiera pasará de la puerta principal de la UA. Bakugo lanzó una mirada de desdén a Izuku Midoriya, luego fijó sus ojos penetrantes de nuevo en Shin. En cuanto a ti, no creas que hemos terminado. Más te vale estar preparado. Capítulo 9. El examen se dividía en varias sedes, cada una comparable en tamaño a una pequeña ciudad. Solo compararse allí y mirar alrededor bastaba para sentir lo espectacular que era todo, como era de esperar de la Academia UA. Desde el vestíbulo hasta el campo de pruebas A, Bakugo Katsuki no había dejado de fulminar con la mirada a Shin ni un solo instante. Cualquiera que no estuviera familiarizado con la situación podría haber asumido que existía un profundo rencor entre ellos. Creo que todos tienen claras las reglas, anunció el profesor principal una vez que todos los candidatos estuvieron reunidos. Tienen 10 minutos para prepararse. Después de eso, el ejercicio comenzará oficialmente. Finalmente, les deseo a todos la mejor de las suertes para lograr resultados de los que puedan sentirse orgullosos. Tan pronto como terminó de hablar, el profesor se desvaneció en un instante, sin dejar rastro. Te lo pregunto una vez más, gruñó Bakugo, avanzando directamente hacia Shin y bloqueando su paso. Su mirada era desafiante, casi maniática. ¿Te atreves a competir conmigo? Al observar la expresión furiosa de Bakugo, Shin se sintió genuinamente exasperado. Conocía la personalidad de Bakugo lo suficientemente bien como para entenderlo.
Si se negaba a involucrarse, Bakugo probablemente nunca dejaría de acosarlo. De acuerdo, suspiró Shin. ¿Cómo quieres que compitamos? Mientras hablaba, sus ojos se tornaron lentamente de un escarlata intenso e inquietante. Ya veremos quién ocupa el primer puesto. Bakugo mostró los dientes en una sonrisa salvaje, luego se giró y se alejó. TSK. Solo espera. Te voy a aplastar, ojos rosados. Su relación no parece muy buena. ¿Sucedió algo entre ustedes? Preguntó un candidato de buen corazón, acercándose a Shin con preocupación. No es nada, respondió Shin con calma. Al ver que no estaba dispuesto a dar más detalles, el candidato, con tacto, no insistió. En cambio, se hizo a un lado para prepararse para el ejercicio. Dentro de la sala de control principal, los profesores y héroes profesionales de la UA se congregaban alrededor de una enorme batería de pantallas que mostraban cada sede de prueba. Espero que los estudiantes de este año me den algunas sorpresas, murmuró Aizawa Shouta, con sus ojos cansados entrecerrados. Apoyando la barbilla en una mano, observaba los monitores con una expresión aburrida. Bueno, dijo el director a su lado con tranquila confianza, el candidato que derrotó a ese villano de lodo está entre ellos. No creo que te decepciones. G. Hipnosis, sin embargo. Es básicamente inútil contra máquinas, dijo Aizawa con desdén, su mirada desviándose hacia los ojos escarlata de Shin en la pantalla. Honestamente, soy más optimista con ese chico que se apresuró a salvarlo hace 10 meses. Meses antes, Aizawa había revisado el expediente de Shin en detalle en la estación de policía. De todos los candidatos, los que mejor conocía eran Shin y Bakugo. Si se usa correctamente, la hipnosis tiene muchas aplicaciones en el combate real, ofreció Olmig con suavidad. Pero incluso mientras hablaba, sus ojos estaban fijos en Izuku Midoriya, cuyo cuerpo entero temblaba frente a los monitores. Vamos, joven Midoriya, pensó Olmig en silencio. Muéstrales lo que puedes hacer. ¿Están listos? Después de 9 minutos y 30 segundos, el hombre de mediana edad vestido como cantante de rock reapareció de repente al frente del recinto, abriendo los brazos de par en par con una energía contagiosa. ¿Listos? Rugieron los candidatos al unísono, su determinación evidente. Para un examen como este, nadie se atrevía a ser descuidado. Ja ja ja. Me gusta ese entusiasmo. Dijo el hombre con una sonrisa. Levantó una mano y chasqueó los dedos. La prueba comenzará en 10 segundos. Les deseo a todos buena suerte. Tan pronto como habló, muchos candidatos comenzaron a mover los hombros, estirarse o apretar los puños, preparándose para la acción. 3, 2, 1 comiencen. ¡Bang! Las puertas delanteras se abrieron de golpe, y los examinados se abalanzaron, pisoteando hacia adelante con el fervor de compradores en rebajas. Entre ellos, Shin no tenía prisa y avanzó a un ritmo constante. Para Bakugo, que miró hacia atrás y vio esto, parecía desprecio. ¡Bah! Un novato de pies a cabeza, Bakugo chasqueó la lengua con desdén. Al instante siguiente, se propulsó hacia adelante con una explosión de fuego de sus palmas, desapareciendo de la vista en un abrir y cerrar de ojos. Pero en los ojos de Shin, toda la escena se desarrolló a cámara lenta. Adelante, un candidato estaba a punto de desatar su don sobre uno de los enemigos simulados cuando, sin previo aviso, una sombra de ojos rojos pasó borrosa. Demasiado lento. Una leve sonrisa curvó los labios de Shin. Apretó el puño y golpeó la articulación del robot alto con precisión infalible. Crack. El enemigo mecánico se paralizó, la estructura falló al instante. Se desplomó en un montón de piezas inertes que cayeron ruidosamente sobre el pavimento. Oye. ¿Qué diablos estás haciendo? Gritó el candidato, su voz quebrándose de incredulidad. Ese era mi objetivo. Lo robaste. ¿Había alguna regla en el manual que dijera que los candidatos no pueden competir? Preguntó Shin con calma, su expresión serena. Quizás deberías leer las instrucciones de la prueba con más atención. Tú. Pero antes de que el candidato pudiera soltar otra palabra, Shin ya había saltado sin esfuerzo al tejado de un edificio cercano de 3 pisos y desapareció de la vista. ¿Un don de fuerza? Murmuró el candidato, con la garganta seca. Yo probablemente no debería buscar problemas con él. En la sala de control principal, los párpados de Aizawa Shouta se crisparon mientras observaba la repetición de Shin destruyendo el robot de un solo golpe. ¿Qué está pasando? Murmuró. ¿No se supone que su don es hipnosis? ¿Cómo es tan fuerte? ¿Destruyó a un enemigo de un solo golpe? Murmuró el director, sorprendido. Este candidato es bastante interesante. Recuerdo que su expediente decía que su don era hipnosis.
Yo creo que sí, dijo Aizawa, todavía mirando las pantallas con perplejidad. Capítulo 10. Boom. 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 En la sede A, entre fuego y humo, Bakugo Katsuki desató sus dones de forma temeraria, convirtiendo la zona en un campo de batalla de escombros esparcidos. Sus puntos se dispararon, superando la marca de los 50 en un abrir y cerrar de ojos. En contraste, la puntuación de Shin se mantuvo en 32. Parece que tendré que acelerar el ritmo, murmuró Shin. Aunque no le importaba particularmente competir con Bakugo Katsuki, eso no significaba que pretendiera perder. Wash. Boom. Oye, esos dos ya han eliminado a todos los enemigos imaginarios. ¿Para qué se supone que vamos a luchar ahora? En el lugar, los demás candidatos casi se lamentaban de frustración. Shin y Bakugo Katsuki se movían como segadores, noqueando enemigos uno tras otro a una velocidad aterradora. Esto no es justo. Cada vez más candidatos comenzaron a quejarse. Gracias a esos dos, muchos ni siquiera habían llegado a los 2 dígitos. Boom. No muy lejos, Bakugo Katsuki hizo estallar otro maniquí, luego se giró para fulminar con la mirada a Shin. Ojos rosados. ¿Qué? Shin aplastó con calma a otro enemigo imaginario sin molestarse en mirar atrás. ¿Qué demonios son tus dones? Gruñó Bakugo. Había estado rumiando esto desde aquel día de hacía 10 meses. Todos decían que el don de Shin era hipnosis, pero la hipnosis no debería permitirte golpear a un enemigo imaginario hasta convertirlo en piezas de repuesto. Tenía que haber algo más. Adivina, respondió Shin con indiferencia. Su puño destrozó la articulación central del siguiente maniquí, enviándolo al suelo en un montón de piezas rotas. A diferencia del enfoque explosivo de Bakugo Katsuki, Shin siempre golpeaba los puntos vitales con precisión. Así, desde el inicio de la prueba hasta ahora, su uniforme seguía impecable, su respiración constante. Completamente diferente del estado empolvado y agotado de Bakugo. Adivina tú. Las palmas de Bakugo destrellaron con calor explosivo. La presión del aire salió disparada en una ráfaga, lanzando polvo por todas partes y obligando a los candidatos cercanos a protegerse los ojos. En ese momento, la frustración de Bakugo había llegado al punto en que cada enemigo imaginario se convertía en un sustituto de Shin, alguien a quien aniquilar en una sola explosión. Por fin, el último enemigo en su área inmediata voló en pedazos en una lluvia de metralla. Bakugo se quedó allí, con el pecho agitado, su cuerpo entero marcado por la mugre y los rasguños. Lo había dado todo en esto. Y, sin embargo, Shin seguía luciendo como si simplemente hubiera dado un paseo casual. Solo profundizó su irritación. Miren, ¿qué es eso? Junto a Shin, un grupo de candidatos miraba fijamente algo frente a ellos, con los rostros pálidos. ¿Eh? Bakugo se giró hacia ellos, confundido. No había notado la gigantesca silueta mecánica que se cernía tras los edificios en ruinas. Es el cuarto tipo de maniquí. Solo una unidad de obstáculo utilizada para interferir con nosotros, explicó Shin mientras se acercaba unos pasos. Aunque lo destruyas, no obtendrás ningún punto. Pero esta cosa es enorme, susurró un candidato, su voz temblaba. Alzándose sobre los tejados, la máquina medía al menos 30 metros de altura, quizás más. ¡Bum! Un solo paso suyo pulverizó varias estructuras cercanas, cayendo escombros en un estruendo ensordecedor. No podemos vencer eso. Corran. Que alguien ayude. En el momento en que el primer candidato salió corriendo, el resto lo siguió en una estampida de pánico. En segundos, todos habían desaparecido de la vista. TSK. Bakugo escupió al suelo, agachándose más en una postura de ataque. Un montón de cobardes. Luego, volvió a fijar su mirada en Shin, levantando un dedo. Ojos rosados. Observa bien, así es como te aplastaré por completo. Con eso, Bakugo se lanzó alto en el aire, sus manos destellando con fuerza explosiva. ¡Bum! Su puño se estrelló contra la armadura del gigante, solo para rebotar inofensivamente, sin siquiera arañar el metal. ¿Qué? Se giró en el aire en un salto hacia atrás y aterrizó, pero al levantar la vista, vio un puño masivo que ya descendía hacia él. No muy lejos, los ojos escarlata de Shin se entrecerraron ligeramente, los tres tomó girando lentamente. Y entonces desapareció. Wash. Bang. Bakugo sintió que el mundo se sacudía. Cuando parpadeó, el puño colosal ya estaba enterrado en el suelo donde acababa de estar, y él se encontraba a varios metros de distancia, a salvo. Tilín. Muy bien, candidatos, el examen ha terminado. Una voz ligeramente perezosa salió de los altavoces.
Al mismo tiempo, la gigantesca máquina dejó de moverse, quedándose en silencio. Los resultados de la prueba práctica se anunciarán en el plazo de una semana. Ahora, por favor, diríjanse a las aulas para el examen escrito. ¿Se acabó? Bakugo miró fijamente, con la mirada perdida, luego giró la cabeza bruscamente, solo para encontrarse con un par de ojos escarlata que se encontraron con los suyos. Tú. Retrocedió 2 pasos para poner distancia entre ellos, fulminando con la mirada con furia. ¿Quién te pidió que hicieras eso? No seas dramático, dijo Shin, quitándose el polvo de la manga. ¿De verdad querías que te aplastaran hasta convertirte en pasta? Se dio la vuelta sin esperar respuesta. Me voy. Sabremos nuestras puntuaciones en una semana. Bakugo observó la espalda de Shin que se alejaba por la calle destrozada. Por un largo momento, no dijo ni una palabra. Finalmente, bajó la vista hacia donde acababa de estar, apretó los puños con fuerza y susurró. Ese bastardo de ojos rosados, no hay forma de que su don sea solo hipnosis. Juro que lo aplastaré.